Mira, todo esto tiene que ver, chicos, de nuevo con la historia. ¿Por qué con historia, profesor? ¿A usted le gusta mucho la historia? Bien, sí. La Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, chicos, la burguesía, que era una clase comercial e industrial, ¿no? Quiso desarrollar, ¿no? O desarrolló una revolución para instaurar el sistema económico, político y social, también cultural, del capitalismo en su sociedad. Pero para eso no podía seguir manteniendo ese viejo estado, ese estado ya obsoleto, ese estado ya antiguo, ese estado ya paupérrimo, ese estado ya viejo, que era el estado feudal. Por lo tanto, los ilustrados, ustedes entenderán que es la ilustración, un movimiento ideológico. Los ilustrados propusieron que el Estado debe dividirse en 3 poderes. Y acá está el origen de nuestro Estado también, porque en el Estado peruano surge a imagen y semejanza del Estado francés. Hasta el mismo modelo educativo surge del Estado francés, por eso que en nuestro país hay primaria, secundaria, parte también del modelo educativo francés de su momento, aunque ahora ya hay algunos cambios, ¿ya? Muy bien, entonces, excelente. El viejo Estado era un Estado monárquico. A ver, yo te pregunto a ti, ¿cómo era un Estado monárquico? ¿Qué es un Estado monárquico? A ver, ¿cómo era ese viejo Estado? ¿Por qué la burguesía no quería ese viejo Estado? Porque ese Estado ya era obsoleto para los sueños de la burguesía para instaurar el capitalismo como sistema económico, político, social y cultural. A ver, ¿por qué? A ver, en el viejo Estado, en las monarquías, ¿quiénes gobiernan? Presidente, reyes, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y el poder del rey es limitado o es absoluto? A ver. Absoluto, profesor. Es absoluto, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque el rey tiene la bendición de alguien muy especial en las sociedades, de un personaje muy importante a nivel mundial, que vive en Roma. ¿Cómo se llama ese personaje? Que vive en Roma. Ese personaje era el que hacía juramentar a los reyes de Europa. Un personaje muy importante. El Papa, muy bien. La Iglesia Católica siempre estuvo del lado de todo tipo de Estado. El Papa concedía la bendición divina a los reyes y justificaba el gobierno absolutista de los reyes. Justificaba que el rey concentre todo el poder en una sociedad. Permitía todo eso a través de la justificación ante la población, haciéndolo ver al rey como un descendiente de los dioses, ¿no? Como un enviado de Dios, como un elegido de Dios, no una persona ilustrada, capaz de gobernar una sociedad. De esta manera los papas terminaban justificando el poder de los reyes, ese poder absolutista. La burguesía no necesitaba más, chicos, del poder absolutista, necesitaba de un Estado democrático burgués. Por lo tanto, personajes como por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, que era un intelectual francés. Por ejemplo, personajes como Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes. El inglés John Locke, todos ellos van a decir lo siguiente: para que el Estado y para que nuestra sociedad cada vez sea más justa, debemos impedir que una sola persona concentre todos los poderes. Por lo tanto, el poder del Estado debe estar dividido. De esta manera surgen los estados modernos a imagen y semejanza del Estado francés. ¿Y cuáles eran esos poderes, profesor? Muy sencillo. De llevar a la práctica todo lo que se proponía. El otro era el poder legislativo, de hacer leyes, aumentar impuestos, reducir impuestos.
etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro poder era de justicia, el poder judicial, de impartir justicia en tu sociedad. Antes el rey hacía leyes, el rey ejecutaba los planes, y el rey también era juez, porque al ser un elegido de Dios, pues tenía la sabiduría suficiente para juzgar también en su sociedad. Entonces, se va a proponer la división de los estados para justamente evitar que una sola persona concentre el poder. Para que una sola persona concentre el poder. Muy bien. Entonces, definición del poder ejecutivo. Mira, los estados modernos se dividen en tres poderes. El ejecutivo es uno de ellos. El ejercicio del poder ejecutivo recae en dos grupos o en dos instituciones. El presidente de la República y el famoso Consejo de Ministros. Ya, y hoy vamos a ir viéndolo de a pocos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como antecedente ya sabemos que el Estado moderno surge a partir de la Revolución Francesa, dirigida por la burguesía para instaurar el sistema económico, político y social del capitalismo en su sociedad. Para eso necesitaban limitar el poder de los reyes, ¿no? Y favorecer la división de poderes. Muy bien, ya, muy bien, excelente. A ver, mira, en nuestro país, el poder ejecutivo, o la ejecución, el ejercicio del poder ejecutivo. Muy bien. Pedro me hace una pregunta. Profesor, no entendí bien. Izquierda es cuando quiere cambiar el tipo de Estado y derecha es cuando quiere reformarlo. Ajá, mira, te voy a mostrar acá lo siguiente. En la Revolución Francesa, porque todo eso tiene que ver con la Revolución Francesa, por eso la Revolución Francesa es uno de los temas más importantes, chicos. Algunos dicen que es la madre de la sociedad moderna, ¿no? Este proceso revolucionario en Francia. Los que se sentaban a la izquierda, chicos, eran quienes querían un nuevo Estado. El Estado que actualmente conocemos, el Estado republicano. Ya, el Estado que actualmente conocemos, los Estados modernos, era propuesta de la izquierda en la Revolución Francesa. Un nuevo Estado, el Estado republicano. No, muy bien. Y los que están a la derecha querían que no se cambie el Estado, sino que se modifique el Estado. Modificar el Estado, es decir, reformarlo. Es decir, ellos pedían una monarquía constitucional. Es decir, que un monarca gobierne, pero con una constitución. Es decir, limitando su poder. Una monarquía constitucional. Muy bien. Es decir, la izquierda, que eran los jacobinos, pedían la fundación jacobinos de la República, ¿no? Y la eliminación de la monarquía. De esa monarquía absolutista que el rey gobernaba durante 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y gobernaba bajo su poder, ¿no? Gobernaba haciendo lo que quería. Y la derecha, que eran los girondinos, querían, ¿no? Simplemente reformar el Estado. Reformar el Estado. Y otros querían mantenerlo. Y otros querían mantener el Estado tal cual. Ya, eso es lo que surge en Francia, en la Revolución Francesa. Ya, muy bien. Entonces, los de la izquierda querían implantar el sistema capitalista en una república. En una república, ya no en una monarquía, como en Inglaterra. Tú sabes que en Inglaterra todavía hay monarquías. No, en Inglaterra, por ejemplo, hay una monarquía constitucional. En España todavía hay monarquías constitucionales. Pero todo esto, chicos, todo esto bajo una constitución. Ya, muy bien. Si es que no se me entendió, me avisan para volver a explicarlo, volver a repetirlo, ¿ya? Así avanzando un poquito rápido porque tenemos poquito tiempo. Muy bien, entonces. Ajá, muy bien, entonces. El poder ejecutivo en nuestro país, entonces, chicos, está impulsado o se ejerce o recae las funciones del poder ejecutivo sobre el presidente de la República y el Consejo de Ministros. No me digas que no sabes, pues, quién es el presidente de la República hoy, actualmente. A ver, ¿quién es el presidente? No creo que no sepas, ¿ah? Imposible.
¿Quién es el presidente? A ver. No me vayas a decir Merino, ¿ah? A ver, ¿quién es el presidente de la República hoy actualmente? Sagasti, Claro, profesor. Sagasti, muy bien. Claro que sí, pues chicos, Sagasti. Yo pregunté en el otro salón y me dijeron que era Acuña, ¿no? La gente de allí, algunos que están perdidos, ¿no? Imposible, ¿no? Acuña no es presidente, no lo ha sido en ningún momento. Pero bueno, el actual presidente del país es Sagasti. Muy bien, ¿ah? Entonces, el poder ejecutivo recae sobre Sagasti y el Consejo de Ministros. Yo te pregunto, la población, el pueblo peruano, ¿a quién elige? ¿Al presidente, al Consejo de Ministros o a los dos? ¿A quién escoge? A ver. Cuando tu papá, tu mamá, tus primos, las personas mayores de edad van a votar, ¿por quién votan? ¿Por el presidente, por los ministros o por los dos? A ver. Cuando tú tengas 18, ¿por quién vas a votar? ¿Por el presidente, por los ministros o por los dos? ¿Ya? Por los tres, me dice Pedro. ¿De dónde salieron los tres, Pedro? Por los dos, me pregunta Michelle. ¿Ya? Fabiola me dice, profesor, obviamente, por los dos. Pues déjenme decirles, chicos, que el pueblo peruano solo vota por uno de ellos. El pueblo peruano solo vota por el presidente de la República. Claro, en el Perú no se escogen ministros, se escogen congresistas. Ojo la diferencia, ¿eh? No se escogen ministros, se escogen congresistas. Muy bien, entonces. En el Perú solamente se vota para escoger al presidente de la República, ¿ya? Mira, esta es una foto de los ministros de gobierno en el gobierno de Martín Vizcarra. A ver, ¿cómo se llama esta chica que estaba acá? Mira, esta ministra. ¿Y ministra de qué era? A ver. Ya que estamos en esos temas, vamos a hablar un poquito de realidad nacional también. A ver, ¿cómo se llama ella? ¿Quién se acuerda? Claro, María Antonieta Alba, ¿no? Que era la ministra de Economía, la encargada del Ministerio de Economía. Muy bien, ¿no? Entonces, ese era el gabinete ministerial en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Que fue vacado, por cierto, ¿no? Muy bien. Entonces, repetimos una vez más para cerrar la idea. En la Revolución Francesa, chicos, se van a formar los estados modernos que actualmente conocemos, los estados republicanos. Estos estados republicanos se caracterizan porque sus poderes están divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. En nuestro país hemos adoptado el modelo de los estados modernos. Se le dice estados modernos porque aparecen en la edad moderna. En la edad contemporánea ya se modifican también los estados, pero bueno. En nuestro país hemos adoptado esta forma estatal, esta estructura del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. A lo largo del bimestre iremos viendo uno por uno, ¿ok? Tú ya sabes, si te preguntan dónde está el origen de los estados modernos, rápidamente, Revolución Francesa. Rápidamente, a Revolución Francesa. Sustitución de la burguesía por la feudalidad, ¿no? La burguesía reemplazó a la clase feudal en la dirección del Estado francés y construyó un nuevo Estado. Y todo eso surge a partir de la Revolución Francesa. Muy bien. En nuestro país, el ejercicio del poder ejecutivo recae en el presidente y el Consejo de Ministros. Y poco a poco vamos a ir viéndolo. Mira, el presidente de la República, ¿quién es y cuáles son sus funciones? A ver, el presidente de la República, chicos, es considerado el jefe del Estado peruano. Ojo, no es jefe de gobierno, no te confundas. Es el jefe del Estado peruano. O sea, es el jefe de la República del Perú. Es el jefe de la República del Perú. También el presidente de la República Peruana personifica la nación. Representa a los peruanos dentro y fuera del país. Por ejemplo,
Si es que mañana, por ejemplo, no sé, pues a ver, viene Putin y quiere hablar con un representante del país. ¿Con quién tiene que hablar? ¿Con quién tendría que hablar obligatoriamente? Solamente con el presidente, con nadie más, a menos que el presidente designe a otra persona en su reemplazo. Porque quien representa a todo el Perú, tanto dentro como fuera, es el presidente de la República. Profesor, a mí no me representa, profesor, a mí no me representa el actual gobierno, no me representó Merino, no me representó Toledo, no me representó nadie. Bueno, esa es otra cosa. Lo cierto es que en la teoría, el presidente de la República Peruana debe representar o representa necesariamente a todos los peruanos. Hace unos años atrás, no sé si ustedes recordarán, se hizo una cumbre en Lima. Una cumbre es la reunión de los jefes de Estado de distintos países del mundo, es decir, de varios presidentes de varios países. Y quien estuvo en esa cumbre fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Estuvo ahí él como representante del Perú. Si es que, por ejemplo, si es que se tiene que viajar a China para conseguir las vacunas, quien tiene que ir es el presidente. No puede ir un dueño de una empresa, no puede ir Graña y Montero, no puede ir Odebrecht, no puede ir Keiko, no puede ir Castillo, no puede ir Farfán, no puede ir Pablo Guerrero. Solamente puede ir el presidente. Por eso que el presidente Sagasti en estos meses ha tenido que estar viajando para firmar los contratos de la vacuna. Porque en estas situaciones solo es el presidente quien personifica a la nación. Por eso hay que tener cuidado con a quién elegimos, ¿no? A quién elegimos, siempre hay que ver eso. Porque él va a ser en todo caso, queramos o no, quien nos va a representar en todo lugar, ¿no? En todo lugar. Dentro y fuera del país. Si, por ejemplo, por tu casa se quiere construir un hospital y viene una empresa, Los Andes, y viene otra empresa, El Paraíso, y quieren competir, por ejemplo, para ver quién se gana la obra pública para construirla, el presidente también tiene que estar ahí presentado. En todo caso, su representante, el presidente. En tu distrito, el alcalde, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió la idea, no? Excelente. El Parlamento Andino. Pedro, el Parlamento Andino es otra instancia. Es otra instancia que ya le escapa al Estado peruano porque tiene que ver con los otros estados de los Andes, no en América. Ahí están otros representantes de Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se escoge también para el Parlamento Andino, profesor? Sí, también. No, pero eso ya escapa un poco a la República Peruana y no ve tantos problemas del Perú, sino problemas de carácter internacional, ¿no? Problemas de carácter internacional. Muy bien. A ver, profesor, ¿qué se necesita para ser presidente? Ah, muy sencillo. Facilito, ¿eh? Para ser presidente necesita ser peruano de nacimiento. Profesor, un momento. Verónica Mendoza era francesa, tenía nacionalidad francesa y también peruana. ¿Ella puede postular? ¿Ella por qué postuló a la presidencia? Porque ella renunció a su nacionalidad francesa. Profesor, George Forsyth tiene nacionalidad chilena, venezolana y peruana. Triple nacionalidad. ¿Él por qué postuló? Porque la gana la chilena, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, para ser presidente del Perú, tienes que ser peruano de nacimiento. Profesor, Pedro Pablo Kuczynski tenía nacionalidad, no me acuerdo en dónde. Si ustedes recuerdan, me dicen. Ya no me acuerdo dónde tenía nacionalidad Pedro Pablo Kuczynski. Creo que en Bielorrusia, bueno, no recuerdo dónde. Bueno, él tuvo que renunciar también a esa nacionalidad y quedarse solo con la nacionalidad peruana. Solo Alemania. Ah, ya, muy bien, Alemania, perfecto. Solo los peruanos de nacimientos pueden ser escogidos como presidente. Y si tienes otra nacionalidad más, tienes que renunciar a alguna de ellas. Pero profesor, Fujimori era japonés y fue presidente. ¿No? Bueno, él también tenía nacionalidad peruana, pero recordemos, él fue elegido con otra constitución, no con la constitución que él mismo hizo, no, sino con otra constitución, con la constitución que venía del 79, del gobierno de Morales Bermúdez, ¿ya? Pero Fujimori sí tenía también nacionalidad peruana, ¿ya? Muy bien, tenía nacionalidad peruana. Muy bien. Ahora, para ser presidente, necesita ser mayor de 35 años.
¿no? Profesor, es muy jovencito, a los 35 años uno recién está pues empezando en formar una familia, a los 35 años uno recién está pensando en casarse, ¿no? A los 35 años uno recién estará, un joven recién estará pensando pues en tener un hijo, una hija, ¿no? 35 años, ¿no, chicos? Según la planificación familiar. Pero bueno, según la Constitución, 35 años es la edad mínima para ser presidente, ¿no? ¿Quién fue el presidente más joven de nuestro país, de nuestra república? ¿No? ¿Quién fue el presidente más joven? No me digas Alan García, ¿eh? Alan García fue el segundo más joven. ¿Quién fue el más joven de nuestro país? ¿Mm? No me digas Kuczynski, ¿eh? Sería el colmo, ¿eh? Profesor, creo que era Salaverry. Claro, muy bien, excelente, ¿ya? Excelente, y tiene razón, con 21 años, ¿ah? Con 21 años se volvió pues presidente de nuestro país. Ahora, para ser presidente necesitas gozar del derecho a sufragio. ¿Qué, profesor? ¿Te pueden prohibir votar? Sí. Algunos condenados, algunos que tienen condena, ¿no? Por delitos muy graves, se les prohíbe el derecho al sufragio y también a ser elegido. Entonces, ellos no pueden postular a la presidencia, ¿no? ¿Hay muchos más requisitos? Sí, profesor, sí hay mucho más. Pero solamente vamos a estudiar el día de hoy esos tres. Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años, tener más de 35 años, gozar del derecho a sufragio. Muy bien. Ojo, mira, ojo, presta atención acá en lo que viene. El cargo de presidente es de 5 años. Pero, profesor, Fujimori gobernó 10 años, del 90 al 2000. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Ah, mira, muy sencillo. Cuando Fujimori postula, ¿no? Postula con el partido. ¿Alguien se acuerda del partido de Fujimori? Cambio 2000 creo que era. Cambio 2000, no, Cambio 90. Su primera postulación fue en los años 90, fue Cambio 90, chicos, ya, Cambio 90, muy bien. Cuando postula con Cambio 90, él le gana pues a Mario Vargas Llosa, ¿no? Él le ganó a Mario Vargas Llosa. Fujimori le ganó a Mario Vargas Llosa, muy bien. En el año 93 él da un golpe de Estado, el 5 de abril. Autogolpe de Estado, y él crea una nueva constitución, 92, perdón, la constitución no del año 93, ahora sí, la constitución del año 93. ¿Qué sucedió? Llega el año 1995, ya acabó su primer mandato de Fujimori. Y en la constitución que él había creado, él estableció que era posible la reelección. Entonces él dijo, ah, ya, voy a volver a postular. Volvió a postular, ¿no? Ahí hubieron denuncias, ¿no? De fraude electoral, pero bueno, eso es irrelevante para el día de hoy, y volvió a ganar. Volvió a ganar. Llegó al 2000 y con el partido, ahí sí Pedro, Cambio 2000, Fujimori volvió a postular, pero se presentó el problema, porque la constitución que había creado Fujimori permitía que solamente se vuelva a postular, es decir, se reelija una sola vez, y con esa sería la segunda reelección de Fujimori si es que ganaba. Entonces no podía postular. Fujimori, no muy astutamente, ¿qué dijo? Ah, no, momento. La primera vez que yo postulé con la constitución anterior a la que yo hice. Por lo tanto, con mi constitución, solamente he postulado una vez, me falta una más, ¿no? Y así quería volver a postular, ¿no? Alberto Fujimori quería ser reelegido de nuevo, ¿no? Hasta que después Profesor, salen, pues, los Vladimir, los audios que salen por todos lados, todo, y bueno, se viene abajo, ¿no? Toda la mafia fujimorista de esos años, ¿no? Comandado. profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Te escucho? Profesor, ¿se puede reelegir seguidas veces o ya solo dos veces según la Constitución del 93? Claro, sí, solamente una vez, solamente una vez, solamente una vez. Según la Constitución del 93, chicos, solamente una vez. Pero Fujimori, ¿por qué quiso reelegirse dos veces? Porque él dijo, ah, no, yo postulé con la anterior Constitución, no con la que yo hice. Por lo tanto, solamente he postulado una vez. Entonces, mediante ese No, jueguito. profesor, no, me refiero por ejemplo, en Rusia el presidente Putin estuvo dos veces y luego accedió un candidato suyo y luego volvió a ascender otra vez dos veces.
Claro. Allá, mi estimado Pedro, hay otro sistema legislativo muy distinto, porque allá ellos no viven en un estado republicano como el de nosotros, sino viven en viven en un estado republicano, pero no regional como el de nosotros, sino un estado republicano federacional. Allá hay una confederación rusa. Por lo tanto, cada federación tiene autonomía. Entonces, allá, por ejemplo, no hay una sola constitución, hay varias constituciones en cada estado, en cada federación, en cada estado de la federación. Igual que Estados Unidos. Por eso que en Estados Unidos, en algunos países, se prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y en otros estados no. En Los Ángeles, por ejemplo, sí está permitido que dos personas de un mismo sexo contraigan matrimonio, porque cada uno tiene sistemas legislativos muy distintos. Cada uno tiene distintas constituciones, pero todos ellos están sujetos a una constitución mayor. Muy bien. Entonces, ojo, en nuestro país el cargo es de 5 años. No, el cargo es de 5 años, ¿no? El cargo es de 5 años. El cargo de presidente es renunciable. El presidente puede renunciar. ¿Qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Fue vacado o renunció? A ver, con Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué pasó? ¿Fue vacado o renunció? Renunció, profesor. Renunció, ¿sí o no? Renunció, claro, cuando ya tenía la soga en el cuello también, ¿no? Pero renunció Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Por ejemplo, el cargo del presidente es renunciable. Vamos a ver la siguiente clase, que hay otros cargos que son irrenunciables, ¿ah? Hay otros cargos que son irrenunciables. Ahora, con las modificaciones en la Constitución de los últimos años, ahí sí viene la aclaración, Pedro. Con las últimas modificaciones de la Constitución, en nuestro país ya no se permite la reelección inmediata. Ya no. O sea, por ejemplo, supongamos que Kuczynski haya gobernado hasta el día de hoy, porque bueno, él debió gobernar, ¿no? Hasta este año. Pero bueno, él no podía volver a postular de nuevo, no podía intentar hacer presidente, no, de repente esperar un gobierno, un mandato, ¿no? Y volver a postular, eso sí, pero no podía volver a postular de nuevo, aunque le iba a faltar tiempo a Kuczynski, ¿no? Pero bueno, en nuestro país actualmente no hay reelección inmediata, ¿no? Si es que, por ejemplo, supongamos nada más que mañana gana Keiko Castillo, cualquiera de los dos, para el 2026 ninguno de ellos dos puede volver a postular. No podrían volver a reelegirse, ¿no? Inmediatamente, a menos que cambie la Constitución, ¿no? Y sí se permita la reelección inmediata, ¿no? Pero en este caso, no. Muy bien. Sigamos viendo, entonces. Sigamos viendo. Mira, ¿cuáles son las atribuciones del presidente? Nuestro presidente tiene que hacer respetar las leyes, la Constitución y los tratados. El presidente no está, pues, como quien dice, chicos, de finta, sino él tiene que hacer respetar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, ¿no? Pero, profesor, ¿qué pasa si es que los tratados, pues, son injustos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con tratados como el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio? Profesor, ¿qué pasa con los tratados por el gas de camisea, que son medios injustos? Esos tratados son injustos, porque no se pagan impuestos, seleccionera de impuestos, seleccionera de cobros. Bueno, eso puede ser revisado por una instancia, ¿no? Pero en líneas generales el presidente tiene que respetar los tratados y la Constitución y también la ley. Eso no quiere decir, pues, que toda la vida, si tienes un tratado que es totalmente injusto para ti, para la población peruana, toda la vida tienes que quedarte con ese tratado, porque al fin y al cabo, el poder soberano se encuentra en la población. Si es que la población decide romper un tratado, se puede romper un tratado. ¿Mediante qué, profesor? Mediante el famoso referéndum. Mediante el famoso referéndum, que es la consulta popular. O si no, un plebiscito, ¿no? O si no, un plebiscito. Muy bien. El presidente elabora y dirige la política general de gobierno. Ya hemos hablado, ¿cuál es la diferencia de política de gobierno o plan de gobierno? La diferencia de política de Estado. La diferencia de Estado y de propuesta de gobierno. ¿No? Las propuestas de gobierno. Entonces, el presidente elabora todo su plan de gobierno durante 5 años.
El presidente representa al Estado peruano dentro y fuera del país, ¿no? Es el encargado de convocar elecciones generales, congresales, regionales y locales. Por eso, cuando a Sagasti lo entrevistó esta periodista Juliana Oxenford y le dijo, presidente, ¿usted no cree que las elecciones presidenciales deben cambiarse de fecha? Sagasti, asustado, dijo, no, ¿cómo es posible? Porque sabía que eso es responsabilidad de él. Y al ser su responsabilidad, ¿no? Ante cualquier irregularidad, ¿no? Todo caería en función a Sagasti, ¿no? Porque él es el principal responsable, ¿no? El principal responsable. Muy bien. El presidente también puede convocar una legislatura extraordinaria. ¿Qué es eso, profesor? Ah, facilito. Cuando el Congreso está descansando, el presidente puede llamar a los congresistas a que trabajen, porque los congresistas tienen un periodo de descanso, ¿no? Entonces puede llamar a los congresistas a que trabajen. Legislatura extraordinaria. Ojo, si es que mañana, por ejemplo, un país quiere invadirnos, supongamos que mañana Bolivia quiere invadirnos y quiere recuperar o quiere quitarnos una porción de terreno por el mar. El único que puede declarar la guerra es el presidente del Perú. Y también es el único que puede firmar la paz. Pero para eso necesita autorización del Congreso, chicos. Autorización del Congreso, ¿ya? Autorización del Congreso. Ojo, el presidente es el único que puede declarar la guerra. Profesor, queremos recuperar Tacna y Arica. El único que puede declarar la guerra es, perdón, solamente Arica. El único que puede declarar la guerra es el presidente. El presidente, ¿ya? El presidente. El presidente también dicta decretos de urgencia. Por ejemplo, en economía y finanzas. Por ejemplo, en todo este periodo, el Poder Ejecutivo es el que ha establecido las famosas cuarentenas, el que ha establecido, pues, préstamos a las grandes empresas, ¿no? El Reactiva Perú, mediante decretos de urgencia. El presidente también concede indultos y conmuta penas. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski? En las vísperas, creo que fue un día después, fue el 25 de diciembre, ya recuerdo. No, Pedro Pablo Kuczynski, ¿sabes qué hizo? ¿Recuerdas qué hizo Pedro Pablo Kuczynski con Fujimori? A ver, ¿qué hizo Kuczynski con Fujimori? ¿Se acuerdan? Le dio el indulto, profesor. Claro, le dio el indulto, le dio justo el 25 de diciembre, un día después de que las personas estaban pues totalmente en otras, como quien dice, ¿no? Distraídas, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski le dio un indulto después de una negociación con el fujimorismo, ¿no? Es que el presidente tiene la atribución de conceder indultos y perdonar penas. Obviamente, después regresó a prisión Fujimori, pero Pedro Pablo Kuczynski lo indultó. Por ejemplo, si es que Antauro Humala quiere un indulto, ¿a quién le tiene que pedir un indulto a Antauro Humala? A Sagasti, ¿sí? Es el único que le puede dar el indulto, perdonar sus penas, es el único. ¿No? O si no, al próximo presidente. ¿Y hay otras formas? Sí hay otras formas. Y lo vamos a ver en la siguiente clase con el poder legislativo, que sería la amnistía. ¿Quién concede la amnistía? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ya sabemos que el presidente concede indultos y perdona las penas, por más, ¿no? Graves que sean, ¿ya? Esta es una foto de la juramentación del actual Consejo de Ministros junto al presidente, ¿no? Francisco Sagasti, ¿no? Ese es su actual Consejo de Ministros. Muy bien. Veamos la siguiente parte, que sería el Consejo de Ministros. Mira, el Consejo de Ministros es como el equipo de trabajo del presidente, ¿no? Es como que el presidente sea el capitán del equipo de fútbol y todos los demás sean pues los jugadores, el Consejo de Ministros. A ver, ¿qué es el Consejo de Ministros, chicos? Es un órgano del Poder Ejecutivo conformado por la reunión de los ministros. Ya, ojo, conformado por la reunión de los ministros. Los ministros son designados por el presidente. Tú no escoges al ministro del Interior, no escoges al ministro de Turismo, no escoges al ministro de Agricultura,
no escoges a la ministra, ministro de la mujer, de cultura, de economía. Tú no escoges, eso lo escoge el presidente. El presidente entonces escoge su equipo de trabajo. Ya, mira, los ministros trabajan bajo la dirección del presidente de la República. No tienen que obedecerle, hacerle caso, porque trabajan bajo su dirección. Y conjuntamente elaboran la política general de la República o el plan de gobierno y van a bregar también por su aprobación en el Congreso, porque al fin y al cabo es el Congreso quien aprueba el plan de gobierno. Muy bien, Michelle, los ministerios son cargos de confianza. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles son las atribuciones o las funciones del Consejo de Ministros? Muy fácil. El Consejo de Ministros aprueba primero las leyes propuestas por el presidente ante el Congreso. Si es que, por ejemplo, Sagasti quiere proponer una ley al Congreso, primero tiene que mandarlo a su Consejo de Ministros y decirle, revísenlo por favor. Y si es que ellos lo aprueban, recién va al Congreso. Antes no, recién va al Congreso. Los ministros también aprueban los decretos de ley y los decretos de urgencia propuestos por el presidente. Y discuten sobre asuntos de interés público. Por ejemplo, pasó el caso de Mayra Couto. ¿Te acuerdas? Mayra Couto ganó un concurso en el Ministerio de Cultura con una cantidad de dinero muy alta. ¿Te acuerdas, no? Y la gente empezó a criticar. ¿Sí te acuerdas del caso, no? Sí, se acuerdan, ¿no? Creo que sí. Y la gente empezó a criticar. Y una crítica bastante interesante era la siguiente. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Cultura haga semejantes concursos en un periodo de crisis? Actualmente eso no es un asunto de interés público. Y el Consejo de Ministros solo puede discutir en asuntos que le interesen a la población, asuntos que le interesen al pueblo, asuntos que le interesen a las personas. Claro, claro, Michelle, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, esa era una crítica importante, que los ministerios deben discutir en asuntos de interés público, no en otras cosas. Si es que estamos en una pandemia, la gente decía, no, están en una pandemia, ¿cómo se va a gastar el dinero en cosas que no nos interesa en ese momento? Eso no es de interés público. Y ahí se desmeritaba bastante, pues, este concurso, que en parte tenía mucha razón. No es un asunto de interés público. No nos compete a nosotros. Por lo tanto, los ministerios discuten solo sobre asuntos de interés público. No sobre interés individual, sino sobre interés público. Muy bien. Así como los ministerios, ¿no? Así como los ministerios son cargos de confianza, el presidente del Consejo de Ministros es un cargo de mucha más confianza. Al presidente del Consejo de Ministros tú puedes llamarle como tú desees, premier, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Etcétera, ¿ya? Tú le puedes llamar de cualquier forma, es lo mismo. El presidente del Consejo de Ministros también es designado por el presidente. Él también lo escoge y él es el portavoz oficial del gobierno. Si es que Sagasti no puede salir a dar una conferencia de prensa, quien tiene que reemplazarlo obligatoriamente es el presidente del Consejo de Ministros, no otra persona, no su jefe de prensa, sino el presidente o presidenta del Consejo de Ministros. ¿Ok? Solo ellos son el portavoz oficial del gobierno. Y obviamente el presidente del Consejo de Ministros tiene una función, que es coordinar las tareas de los ministerios, de los ministros. Actualmente, el primer ministro es Violeta Bermúdez, la actual premier de la República, la actual primer ministro, la actual presidenta del Consejo de Ministros. Muy bien. Ahora, en nuestro país tenemos 19 ministerios. Ah, su profesor, tenemos muchos ministerios. Déjame decirte que no. El Perú es uno de los países que menos ministerios tiene en Latinoamérica. Que menos ministerios tiene en Latinoamérica. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay nos ganan.
en ministerios. Hasta Bolivia creo que nos está ganando en ministerios. Profesor, pero eso es más inversión, eso es más gasto. Pero también es más especialización. Por ejemplo, en Brasil hay un ministerio especializado solamente en el deporte, que promueve campeonatos, etcétera, 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 ¿no? En nuestro país, por ejemplo, no tenemos un ministerio del deporte, ¿no? O sea, un ministerio autónomo del deporte, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos un ministerio de turismo y relaciones exteriores, ¿no? Y eso, por ejemplo, era una combinación un poquito rara, un poquito inadecuada también, pero bueno, en nuestro país tenemos muy pocos ministerios. Bueno, y peor aún, que han habido candidatos que han propuesto cerrar ministerios incluso, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, era cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Uno de ellos era cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que, como quien diría, ¿no? Qué barrabasada, ¿no? Cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar más ministerios, era dejar de especializar, ¿no? Nuestro país. ¿Por qué en nuestro país no hay investigación? Porque no hay un ministerio del fomento de la investigación, como hay en países como Brasil, ¿no? ¿Por qué en nuestro país no hay desarrollo industrial? No hay desarrollo tecnológico. Porque nuestro país no es un país especializado. Nuestro país todavía no es un país industrial. Y al ser nuestro país todavía no industrial, tenemos muy poca tecnología propuesta por nosotros, elaborada por nosotros. Por eso es bueno, ¿no? Promover la industria nacional, ¿no? Promover la industria nacional. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿quedó todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que no se entendió? ¿O todo bien, chicos? ¿Todo bien, no? Perfecto, entonces, chicos, perfecto. Excelente. Ya, excelente. Muy bien, chicos. Ya. Bien, chicos, entonces ya justo hemos acabado de manera puntual. Disculpen que haya apagado mi cámara, se me está yendo un poquito el internet por momentos. Ya, se me está yendo justo el internet por momentos. Ya, bueno, chicos, el libro lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ya recién la siguiente semana vamos a empezar a desarrollar más intensamente el libro, porque esta semana no todos lo tenemos, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya nos estamos despidiendo. Los que tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanme a mi correo. Profesor, tengo esta duda, profesor, ¿me puede ayudar en esta pregunta? Profesor, ¿me puede comentar sobre ese tema? Por ejemplo, ahora alguno me está escribiendo, profesor, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Qué pasa en Bolivia? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Bueno, nos estamos viendo, chicos, cuídense bastante. Chau, chau. Sí, Pedro, justo te iba a responder sobre ese tema por correo.